Gracias por cada una de las personas que vino hoy y que puede estar acá. Gracias por las personas que vienen en camino, Señor. Ayúdales, Dios, en este clima, en este tiempo, a poder llegar y aprovechar todo lo que tú tienes para enseñarles. Y por las personas que no pueden venir, Señor, que tú seas trayendo estas verdades a su vida de alguna u otra manera y edificándoles, nutriéndoles en la fe, Señor, y ayudándoles a crecer y madurar en conocimiento bíblico. Yo pido, Dios, ayúdame. Úsame, Señor, para edificar a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Si no tienen las notas de la clase, pueden levantar la mano y alguien le va a estar pasando algunas notas. Quiero comenzar haciendo una pregunta de repaso y ojalá que podamos interactuar bastante. Yo sé que de repente aquí yo estoy en una plataforma, estoy más lejos, quizá se atreven menos a interrumpir o a decir cosas, pero yo les estoy invitando a que ustedes son parte esencial de la clase. Sus participaciones, sus preguntas son parte esencial de cómo aprendemos como una comunidad. No solo de una persona que habla, pero de ver cómo otros van aprendiendo también y meditando acerca de estas verdades. Entonces, este curso que estamos viendo, toda esta serie, se llama Las Doctrinas de la Gracia. Así que quiero preguntar brevemente, levante la mano, ¿quién ya entiende más o menos a qué nos referimos con las doctrinas de la gracia? Ok, levante la mano, ¿quién aún no entiende qué son las doctrinas de la gracia? Sin vergüenza, ok. Entonces, yo quiero que alguno de los que levantó la mano pueda explicar en sus propias palabras brevemente qué es esto de las doctrinas de la gracia. De repente vieron la publicidad, algunos familiares tuyos en internet o alguna amistad o alguien en el trabajo y dice, ¿qué es esto de las doctrinas de la gracia? ¿Qué le responderías tú? Alguien que me ayude en sus propias palabras. ¿Qué son esto de las doctrinas de la gracia? Ajá. Es como la enseñanza de cómo inmerecidamente obtenemos el favor de la salvación. Ok, muy bien. Tenemos el favor de la salvación, muy bien. ¿Alguien más? Ajá. Tengo una pregunta. ¿El hombre busca a Dios o Dios lo alcanza a él? Bueno, yo creo que esa pregunta, yo creo que va al corazón de qué estamos estudiando. De hecho, simplemente con decirle, estamos estudiando esta pregunta. ¿El hombre busca a Dios o Dios lo busca a él? Buena forma de ponerlo. Y lo importante de esa forma de ponerlo es esto, que como les hablé a los que pudieron venir en la clase hace 2 semanas, en la introducción a las doctrinas de la gracia, las doctrinas de la gracia o los 5 puntos calvinistas o las 5 doctrinas de la gracia surgen en un contexto precisamente de debate. Recuerdan que son una respuesta a unas críticas, ¿verdad? De algunas personas que se llaman arminianos. Vamos a dejarlo ahí, ya les hablé de toda la historia, pero vamos a dejarlo ahí. Se llaman arminianos por Jacobo Arminio, que fue la cabeza de ese movimiento, que estaba protestando ciertas verdades de la teología reformada. Y entiéndase teología reformada como esa visión de la vida cristiana y de la teología que es teocéntrica, que tiene a Dios por encima de todo y que cree en un Dios que es soberano y que en un sentido todo lo demás está subordinado a ese dominio, reinado y control del supremo Dios, ¿no? Habían precisamente este asunto de, espérate, nosotros buscamos a Dios. Nosotros también creímos en Dios. Y hermanos, el día de hoy venimos precisamente a este tema. No vamos a tocar un punto calvinista específico, no vamos a tocar una doctrina de la gracia específica de las 5, sino que vamos a tocar
un tema que surge de ahí, que es el tema de la libertad humana. Como ahí tienen en el título de sus notas, la libertad humana desde una perspectiva bíblica. Es decir, cuando hacemos esta pregunta que Marcos acaba de hacer, y por eso les digo que participen, ¿eh? Porque cuando hay más voces empezamos a comprenderlo de diferentes ángulos. La pregunta que Marcos se pone a hacer, ¿nosotros buscamos a Dios o Dios nos busca a nosotros? Muy allá va a este asunto de, bueno, ¿tenemos nosotros la capacidad, la libertad de elegir? ¿De qué depende en última instancia la condenación o salvación del pecador? ¿De lo que él elige? Ese es el tema que vamos a ver hoy y vamos a profundizar de una manera, ¿cómo les digo? En muy pocas veces vamos a poder ir tan profundo. Así que hoy, como les había dicho, toda esta serie, vamos a ver carne en vez de leche. Y la carne es buena, pero muchas veces si uno es inmaduro, si uno es un bebé, le da indigestión. El problema no es la carne, es que uno tiene que crecer a veces, ¿verdad? Y a veces entender esto. Pero está bien, porque vamos en un camino de buscar entender a Dios. ¿Quién quiere conocer a Dios? ¿Quién quiere conocer lo que Dios dice? ¿Quién quiere conocer lo que Dios revela? Y a veces no lo vamos a entender al principio, o de la primera vez que lo escuchamos, pero decimos, ok, vamos a seguir estudiando esto más para conocer a Dios. ¿Amén? Muy bien. Voy a resumirles antes de empezar con mis notas, todo lo que voy a decir. Lo que voy a decir es esto. Tanto los arminianos como los reformados creemos en la libertad humana. Eso es lo que voy a decir. Sin embargo, la gran diferencia es cómo definimos qué es la libertad humana, en qué consiste. Los arminianos tratan con muy buenas intenciones de buscar razonamientos que de alguna manera terminan defendiendo a Dios y terminan tratando de decir, hey, la culpa es del pecador, que se va al infierno, y tratan de hacerlo, pero los argumentos que usan terminan siendo argumentos de lógica humana y no se apegan a la revelación de la Biblia. Y termina teniendo una definición de la libertad humana que termina siendo no bíblica. Y vamos a ver a dónde eso nos lleva. Por el otro lado, la teología reformada dice, yo sé que es incómodo, pero en vez de buscar mi propia explicación, vamos a darle prioridad a lo que dice la Biblia. Y vamos a formar nuestro entendimiento de cómo es la libertad humana de lo que Dios nos ha dicho en la Biblia, porque Dios sabe más que nosotros, la Biblia es infalible, y aunque sean verdades incómodas, vamos a dejar a la palabra de Dios decir lo que la palabra de Dios dice. Eso nos lleva también a otro tipo de comportamientos. Por eso es que todo este tema no tiene que ver solo con teorías, sino que esta teoría, esta teología, termina influyendo en la práctica. Por ejemplo, en cómo pensamos acerca del evangelismo, cómo pensamos acerca de la salvación de nuestros seres amados que rechazan a Cristo. Termina siendo algo que se divide en la práctica en dos formas de reaccionar ante esto. ¿Ok? Eso es todo lo que voy a enseñar hoy, pero con mucha profundidad. Vamos a empezar con el primer punto. La enseñanza bíblica que todos afirmamos sobre la libertad humana. ¿Qué afirmamos todos? Tanto los reformados como los arminianos afirman que el hombre posee cierta libertad para tomar sus propias decisiones genuinamente. ¿Ok? Dice Gálatas 5:13, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados.
Solo que no usen la libertad, hay una forma de usar la libertad. Los seres humanos podemos usar esa libertad, dice, y está hablando de los cristianos específicamente en Galacia. No usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Usen esta libertad de una manera responsable. Obviamente Pablo no está hablando aquí de nuestro tema filosófico de qué es la libertad, la capacidad de elección del hombre, pero al final, para llegar a lo que le está diciendo, él asume que podemos tomar decisiones. 1 Corintios 6:12, Pablo vuelve a decir, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar por ninguna. Entonces hay formas de que nosotros somos responsables por decisiones genuinas. Entonces, para resumirlo como lo tengo ahí, ambos, tanto los arminianos como los reformados, ambos creen que la libertad del hombre es real. No es una ilusión, es real, no somos robots, ¿ok? Yo sé que muchas veces van a decir, ustedes, los reformados, lo que sea, creen que los seres humanos son robots, que no tienen decisiones. No. Ambos creemos que la libertad del hombre es real. Sus decisiones son conscientes. Segundo, ambos creen que la libertad del hombre es real y esto le hace responsable de sus decisiones y condenación final. Eso es otra de las cosas que dicen, bueno, es que ustedes, entonces, si Dios es soberano y Él elige para salvación, entonces el que se pierde no tiene culpa, no es responsable. Y eso, no, nosotros creemos que Él es responsable. Todos creemos que el que va al infierno es responsable. ¿Ok? Y por último, ambos creen que la libertad del hombre está limitada en algún sentido porque el hombre no es omnipotente, ¿no? Los arminianos incluso no van a decir, bueno, el hombre puede hacer todo lo que quiera. No, yo puedo querer volar, no puedo volar. Yo puedo querer, no sé, transformar cosas, no puedo hacerlo porque yo no soy omnipotente. Dios es el único que dice, yo hago todo lo que deseo, eso hago. Porque Dios es todopoderoso y todo lo que Él desea hace. Vamos a nuestro segundo punto. Lo que se debate entre arminianos y reformados, ¿qué es? La gran lucha entre reformados y arminianos es por definir a la libertad bíblicamente. Y aquí es donde nosotros vamos a encontrar lo primero que ustedes van a aprender hoy, ¿ok? Acerca de este tema de la libertad. A veces es muy bueno ponerle título a las creencias, porque eso las resume. El título que se le ha puesto a la forma de pensar arminiana de la libertad es libertad libertaria o incompatibilista. Esto lo vamos ahorita a estudiar. Ese es el título. Y el título que se le ha puesto a la forma de pensar bíblica o reformada de la libertad humana es libertad compatibilista. ¿Qué quiere decir eso? Que un grupo cree que la libertad del hombre es incompatible con el gobierno de Dios soberano. Es decir, no pueden coexistir. No puede ser que Dios es soberano sobre mis decisiones y yo al mismo tiempo soy libre. Es contradictorio, dirían ellos. Entonces es incompatible. Es una libertad suelta, como vamos a ver ahorita. El otro grupo dice, no, la Biblia enseña que tomamos decisiones, que nuestras decisiones son reales, pero que al mismo tiempo todo está gobernado por la soberanía de Dios, así que es compatible, estas dos realidades coexisten. El hecho de que Dios es soberano, Dios gobierna incluso a través de las decisiones humanas y las decisiones humanas siguen siendo reales. Se está poniendo difícil, ¿verdad? Vamos entonces al tercer punto. La libertad humana según los cristianos arminianos. Vamos a ver esta definición. Los arminianos creen en una libertad libertaria o suelta, e incompatible con el gobierno soberano de Dios sobre todas las cosas.
Ellos definen la libertad como una capacidad personal de tomar decisiones libres del dominio del pecado y del gobierno soberano de Dios. Entonces ahí vemos dos cosas de las que es libre o suelta esa forma de entender la libertad humana. Primero, está desatada, suelta de su propia esclavitud al pecado. Entonces no todas nuestras decisiones tienen que ser pecaminosas. Y por otro lado, está suelta, desatada del gobierno soberano de Dios. Dios nos deja a nosotros tomar estas decisiones. Y yo estoy seguro, hermanos, que aunque yo lo estoy explicando de una manera tan como resumida, como de diccionario, tan condensada, porque tengo que ir rápido, yo estoy seguro que todos hemos escuchado esta forma de hablar o predicar acerca de la libertad humana. Les compartí hace unas semanas acerca de este predicador que decía, bueno, hay áreas en las que Dios no se mete, áreas en las que Dios te deja todo a ti. Por ejemplo, ¿con quién te vas a casar? Dice, eso es algo en el que Dios no ha determinado nada, Él no ha gobernado, Él no ha decretado nada, Él no toma ninguna decisión ahí, Él te lo deja a tu decisión. Ok, otra vez, ¿por qué se explica de esa manera? ¿Por qué? Porque están viendo, mira lo que hay detrás, una forma incompatible. O Dios es el que tomó la decisión o tú. Por lo tanto, eres tú. Como vamos a ver después, ahorita estamos enfocándonos en este grupo arminiano, ¿no? Después vamos a enfocarnos en el reformado y vamos a ver mucho de la Biblia. ¿Ok? Pero como vamos a ver, no hay que rechazar la idea de que tú tienes que tomar la decisión de con quién te vas a casar. Tienes que ser responsable. No es porque simplemente Dios me dijo, cásate con fulana de tal. Eso no es el punto. Tú tienes que ser sabio, tú tienes que ser bíblico, tú tienes que ser maduro para tomar una decisión con quién te vas a casar. Y sin embargo, esa decisión está dentro del gobierno soberano de Dios. Y cuando te casas, tú dices, wow, Dios me unió a esta persona en matrimonio. En los planes. No quiere decir que Dios se agrade o desagrade de todos los matrimonios. Como vamos a ver, Dios gobierna en todo tipo de circunstancias y decisiones. Ok, vamos a seguir. Sí. Pero Dios también dio instrucciones. Claro. De cómo deberíamos nosotros elegir. Exactamente, eso es lo que acabo de decir, que en los dos lados afirmamos esta responsabilidad de ser sabios y bíblicos en tomar la decisión correcta. No hay ningún debate ahí. El asunto es que uno dice, sí, pero aquí está excluido Dios del gobierno de nuestra decisión, y en el otro coexiste o es compatible con el hecho de que Dios gobierna. ¿Entendemos? Ahora, vamos a hacer esta pregunta. ¿Cuál es el error de los arminianos? La definición arminiana de la libertad está basada en argumentos armonizantes más que en argumentos basados en la palabra de Dios. Su definición de la libertad intenta idear una manera de defender a Dios y de responsabilizar al hombre, pero su lógica es humana y falla en conformarse a la palabra de Dios. Dios no solo no se entromete en nuestras decisiones, según esta forma de pensar, sino que Dios no puede entrometerse en nuestras decisiones. ¿Entendemos eso? No solo es que Dios no decide, es que Dios no puede hacerlo, no puede. Porque si Dios se entrometiera, destruyera nuestra libertad. ¿Entendemos eso? No pueden coexistir. Si Dios se entrometiera, ya seríamos un robot en esta forma de entender la libertad. Nosotros creemos que no. Los arminianos piensan que la libertad humana es tal
que no puede existir atada al gobierno de Dios. Solo puede existir si está desatada al gobierno de Dios. ¿Ok? Naturalmente la pregunta que nos hacemos como lectores de la Biblia es, ok, ¿cómo es que Dios no puede meterse en las decisiones humanas? ¿Cómo es que ese tipo de teología es compatible con la historia de Balaam y la del joven rico? Vamos a recordar estas dos cosas. Primero, la primera vemos que el gobierno de Dios en medio de las decisiones humanas. El punto de la historia es que este profeta malévolo venía y quería maldecir a Israel, está en el libro de Números, y ¿qué dice? Que Dios no lo dejó. No podía. Él no podía maldecir a Israel. Dice, pero él le habían pagado y todo. Hey, tienes que cumplir con el contrato, ¿no? No podía. Hey, Dios, ¿qué haces entrometiéndote en una decisión humana? Tú no puedes hacerlo. ¿Qué pasa con esos pasajes bíblicos? No, hermanos. No hay nada en lo que Dios no tenga permiso de tocar. Él gobierna todas las cosas. ¿Ok? ¿Entendemos eso? Ahora, ese ejemplo que les doy es un ejemplo muy forzoso, por así decirlo. Y no estamos diciendo que Dios gobierna solamente cuando Él no nos permite hacer algo. No. Es que en todas las formas Dios de alguna forma gobierna. En este ejemplo es un ejemplo que es muy extremo, muy visible. Pero en la manera cotidiana Dios gobierna sobre toda su creación. Dime. También gobierna en nuestras decisiones. Sí. Él también gobierna en nuestras decisiones, dice la hermana. Sí. Sin embargo, tenemos que hacer una diferencia entre Él controla las decisiones que tenemos para que todo lo que hacemos o decidimos es lo que Dios quiso que pasara. Eso no es lo que estamos diciendo, porque tomamos malas decisiones. Como vamos a ver más adelante, incluso hay pecados. Lo que estamos diciendo es que hay un sentido en el que todo es gobernado por Dios, incluso las cosas que a Él no le agradan. Y vamos a ver eso más adelante. Pero sí, la respuesta es sí, Él gobierna incluso nuestras decisiones. Ese es el punto, que es compatible esta existencia de una libertad real. Realmente estamos decidiendo, y una soberanía real, pero que coexisten en, vamos a decir, dos dimensiones diferentes. ¿Ok? Todavía no llegamos ahí. Balaam. Segundo, no solo nuestras decisiones, la Biblia dice que están determinadas porque Dios puede gobernar en ellas y gobierna en ellas, sino que el pecado. Recuerden esto, el joven rico. Vemos ahí el dominio del pecado sobre su voluntad. Había una vez un joven rico que se acercó a Jesús llorando y diciendo, Maestro bueno, y dice Jesús, ¿por qué me llamas bueno si solo Dios es bueno? Y dice, bueno, ayúdame, ¿cómo puedo hacer para tener la vida eterna? Y dice, bueno, ya conoces los mandamientos, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, no mentirás, no matarás. Oh, Señor, yo he cumplido todos ellos desde pequeño. Ok, una sola cosa te falta, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y él muy amargadamente lloró, triste. Él quería seguir a Jesús, pero no podía, porque sus riquezas eran muchas. Esa es otra área que es muy importante. Quizás de la que más se habla cuando lees libros acerca de este tema y de este debate, es que la libertad humana también está determinada por nuestro pecado, que no nos deja ser libres. No nos deja que nuestra libertad esté suelta de todo. No. Entonces, vamos a continuar acá. En ese sentido, la libertad humana o libre albedrío de los arminianos es una libertad
doblemente suelta, ¿verdad? Ellos creen que está suelta de su propia esclavitud al pecado y suelta, desatada del gobierno soberano de Dios. ¿Ok? Ahora, esta definición de los arminianos busca eliminar la incomodidad de la predestinación de Dios en la salvación y de la condenación del hombre. Debemos entender, hermanos, que las motivaciones detrás de la teología arminiana, los deseos que ellos tienen, son buenas motivaciones. Ellos están preocupados de que la gente culpe a Dios, de que Él, es la culpa de Él, de que hay gente en el infierno y por lo tanto desarrollan esta idea de la libertad humana que no es bíblica. Voy a leer esto. El arminiano busca defender a Dios para que no lo acusen de injusto o cruel. ¿Cómo lo hace? Ellos intentan quitarle a Dios cualquier control en la salvación o perdición eterna del hombre. Sin embargo, al despojar a Dios de su soberanía, terminan colocando al ser humano en la posición del control absoluto sobre el tema de su destino eterno. Ese es el problema. Queremos defender tanto a Dios, queremos proteger tanto a Dios de que, no lo acusen de cruel, que lo despojamos en nuestra teología de su soberanía, pero alguien toma su lugar y es el hombre. Y por eso decimos desde la primera clase que el arminianismo es antropocéntrico en vez de teocéntrico, que se enfoca en el hombre más que en Dios. No porque quieran enfocarse en el hombre, pero porque en su buen deseo de defender a Dios terminan abriendo un espacio donde se eleva el hombre. Y ahora, mira, Dios no es soberano, Dios no controla todo, por eso Dios no es cruel, por eso Dios no tiene culpa, por eso el hombre tiene culpa, pero al final el hombre termina siendo invencible, termina siendo alguien ingobernable. Y segundo, el arminiano también busca responsabilizar al hombre por su perdición y decir, no, de verdad es la culpa del pecador que el ir al infierno. ¿Cómo lo hace? Ellos adjudican el merecimiento de la condenación del pecador a su propio poder decisivo. Él está en el infierno, él de verdad lo merece. ¿Por qué? Porque él es el que tiene el poder en su decisión para determinar su destino. ¿Entendemos eso? Y claro, es su culpa. De hecho, tenía un profesor de teología hace, 12 años atrás, que era arminiano, y él tenía esta frase y decía, Dios no envía a nadie al infierno. El pecador se envía a sí mismo al infierno. Quizá ustedes han escuchado esa frase. El problema es este. ¿Entendemos esto? Este ejemplo es muy bueno. ¿Por qué? Porque el profesor tiene una buena intención de defender a Dios para que nadie lo acuse de cruel, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de esto, hermanos? Que el pecador termina teniendo más autoridad que Dios. Si usted va a una corte hoy y en la corte el juez dice, inocente, no va a ir a la cárcel, y usted dice, espérense, yo me envío a mí mismo a la cárcel. Todos los guardias, sí, claro, vamos a obedecerle, tenemos que llevarte a la cárcel. Perdón, tú no tienes ninguna autoridad. ¿Cómo que Dios no envía a nadie al infierno? Nosotros nos enviamos. ¿Qué autoridad tengo yo para definir mi destino legal? No, pero es que el ser humano es el que tiene la autoridad y el poder para enviarse a sí mismo al infierno. No. Por eso es un buen ejemplo, porque la intención es buena. Vamos a defender a Dios. La consecuencia es elevar al hombre, algo que la Biblia jamás lo pone. Entonces, vamos a ver esas consecuencias. La idea arminiana de la libertad tiene consecuencias catastróficas para el entendimiento de quién es Dios, quién es el hombre y cómo opera la salvación. Primero, si Dios, hermanos, si Dios es como lo pinta esta teología, entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios no puede establecer el curso futuro de la libertad humana. Entonces, el futuro
está fuera de su control. ¿Por qué? Porque Él puede determinar todos los planes que quiera, pero el ser humano siempre puede decidir diferente, porque Él no puede controlar nada de sus decisiones. El ser humano siempre puede cambiar el futuro y por lo tanto el futuro es un caos. El futuro nadie lo sabe. ¿Quién sabe? Quizá Dios puede tener buenos deseos acerca del futuro, pero Él no gobierna sobre el futuro. Y si Dios no gobierna sobre el futuro, ¿cómo podría asegurarnos que las profecías se van a cumplir? ¿Cómo podríamos seguir confiando que Dios es capaz de lograr su voluntad o sus promesas o su pacto? ¿Cómo es ese Dios digno de confianza si no puede hacer todo lo que Él desea hacer? ¿Será que sus promesas son deseos? Quisiera que pasara esto, pero bueno, a ver si pasa. Está en la decisión de todas las personas. Otra vez, el futuro está fuera de control. Y segundo, el hombre se vuelve autónomo y posee un libre albedrío inquebrantable, y entonces debemos abandonar la esperanza de ver salvación de nuestros seres queridos. Porque, hermanos, tenemos seres amados que rechazan a Cristo, que si todo depende de si ellos quieren venir a Cristo, perdidos para siempre, no hay esperanza. Pero Dios sí puede vencer su rebelión. Pero Dios sí puede convertir su corazón. Pero Dios sí puede darle vida al muerto. Y eso es lo que vamos a ver a continuación en la visión bíblica o reformada de la libertad, que nos abre a una vida de esperanza de que Dios va a cumplir todo lo que Él ha dicho y de que Dios tiene el poder para transformar aún al peor de los pecadores que conozcamos. Y decimos, pero es que este muchacho está completamente perdido. Dios puede transformarlo. ¿Listos para ver la parte bíblica reformada? Página siguiente. La libertad humana según los cristianos reformados. Ese sería ya el último punto. Y es el resto de la clase, por supuesto. Definición. Los reformados creemos en una libertad compatibilista. Afirmamos que la libertad humana existe. Sí, es real, sí. Pero no que es libre de manera absoluta, ni puede serlo. No que está desatada, suelta de todo. Más bien, la libertad humana existe y funciona de manera compatible con otras realidades determinantes. Por ejemplo, el dominio del pecado es una realidad determinante que determina el curso de acción de nuestra libertad. Y también el gobierno soberano de Dios sobre todas las cosas es un elemento determinante que coexiste con la realidad de nuestra libertad genuina. Vamos entonces a ver paso a paso, poco a poco, juntos, esto que acabo de decir, porque es complejo, ¿verdad? Vamos a tratar de ir uno por uno. Tengo tres puntos acá para desarrollar, como para entender la visión reformada bíblica de la libertad humana. 3 verdades que debemos afirmar. Primero, creemos que la libertad humana aún existe. Ojo, eso es fácil de decir, ¿verdad? Ahora quiero explicar un poquito qué quiero decir con esto. La Biblia afirma la existencia de decisiones personales, voluntarias, responsables y conscientes acerca de la caída, antes de la caída y después de la caída. Vamos a ver un poquito esto. Leemos en la Biblia pasajes como estos, Josué 24:15. Si no les parece bien, pueden servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir. Sea los dioses que les sirvieron a sus padres, que estaban al lado del río, o los dioses de los amorreos en cuya tierra habitaban, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Escojan ahora a quién van a servir. O también Deuteronomios 30:19. Os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué estoy diciendo acá? Que
la capacidad de tomar decisiones conscientes, personales, reales, es parte del ser humano. Y esta realidad permanece a través de todos los estados de la humanidad. Y lo podemos definir en cuatro cosas que tiene esta libertad, que está en Adán antes de pecar, en Caín después de la caída, en Pablo después de su conversión e incluso en el cielo después de nuestra glorificación. ¿Ok? 4 cosas, 4 elementos permanecen en la libertad del hombre en su estado de inocencia, Adán, pecado, después de Adán, redención, los cristianos, y glorificación en el cielo. ¿Amén? Primero, las decisiones humanas, y ahí está en el cuadrito, las decisiones humanas son personales. Siempre son personales y en todas las estaciones de la historia humana y futura y eternidad siempre serán personales. Son decisiones personales. ¿Por qué? Porque están experimentadas por el individuo y por nadie más. Y porque expresa el deseo genuino del individuo. Segundo, son decisiones voluntarias. ¿Por qué? Porque el individuo no es coercionado, forzado a elegir una opción no deseada, sino que es capaz de expresar su genuino deseo. Eso es lo que él desea. Tercero, son responsables. Otra vez, esto es desde Adán antes de caer hasta todos los pecadores, hasta los cristianos, hasta el cielo, nuestras decisiones son responsables porque el individuo sabe que es él el que ha elegido y no otra persona, él. Y cuarto, son decisiones conscientes porque el individuo comprende suficientemente la delimitación de su elección. Él sabe que ha elegido una cosa, una decisión, un curso de acción y no otro. Ok. Eso es lo primero que debemos nosotros afirmar en esta definición bíblica reformada de la libertad humana. Segundo, creemos que la libertad humana está siempre determinada por nuestro ser. Aquí hay una parte muy importante e interesante de esto. La Biblia enseña que la libertad existe y es ejercitada dentro de un ser volitivo. La palabra volitivo viene de voluntad de tomar decisiones, ¿verdad? La libertad, entonces, existe como algo que un ser volitivo expresa, ¿verdad? Ese ser volitivo puede ser bueno y tomar decisiones buenas. Puede ser inocente, como Adán, tomar decisiones buenas o malas. O puede ser corrupto, lo cual moldea el tipo de decisiones que va a tomar. Jesús nos dijo en Mateo 7:17, yo lo expresé de una manera filosófica aquí, Jesús lo expresa de una manera mucho mejor acá. Mateo 7:17-19 dice, así todo árbol bueno da frutos buenos. El árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Eso es lo que estoy diciendo. Quién eres va a llevarte a cómo usas la libertad. Quién eres es el factor más determinante para el uso de tu libertad. Vamos a explorar esto. Aquí tienen un cuadro con un dibujo. Y esto, hermanos, les va a ayudar muchísimo. Es una bendición este cuadrito. Debemos comprender la diferencia entre identidad, quién soy, deseo y voluntad. Y los roles que tiene eso en nuestra libertad humana. El corazón que está ahí, que dice heart, es nuestro ser, nuestra identidad, quién eres. Después de ahí brota que deseas, desires, dice. ¿Y qué dice después? Al final de los deseos brota ¿qué? Choices, elecciones, decisiones.
Vemos entonces que está ese orden. ¿Por qué la libertad, choices, por qué la libertad del ser humano no es una libertad arminiana desligada, desatada de todo? Porque es una expresión de nuestro deseo, y ese deseo es una expresión de nuestro corazón, de nuestro ser, de quién soy. ¿Y quién soy? Un pecador. O alguien inocente, como Adán, antes de pecar. O un pecador redimido. ¿Entendemos eso? Que lo que determina es quién soy. Y eso va a determinar la condición de nuestra libertad. Porque yo soy quien soy, identidad, tengo los deseos que tengo, los cuales me llevan a tomar las decisiones que tomo. Por lo tanto, el problema del pecado no es simplemente que decide pecar. Es más profundo, él es un pecador. Todo lo demás sigue, por eso es esclavo al pecado. El problema del pecador es que él es un pecador. Y de ahí van a surgir sus decisiones esclavizadas a que él es un pecador. Es un pecador tomando decisiones. Santiago 1 dice que nadie diga cuando es tentado soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando él es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Su propia pasión lo tiene esclavizado al pecado. En otras palabras, quién eres determinará qué decides. Hay un video gracioso que se ha vuelto viral últimamente por ahí acerca de una muchacha que dice que tiene un perro vegetariano. Y entonces dice, miren, les voy a mostrar cómo este es mi perro vegetariano. Y entonces dice, voy a mostrarles, tengo 2 platos. Aquí tengo una ensalada deliciosa, verde. Y aquí le pongo un plato con una carne muy fea y desagradable. A ver, ahora mi perro vegetariano va a elegir y lo suelta y ¡bum! Va la carne. No, 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 dice. Quiero que 2 personas me lean este versículo que está aquí, Jeremías. 2 personas, para escucharlo 2 veces. Fuerte, ajá. Ay, ay, ay. Lo lee segundo, ¿sí? Lo lee segundo. Primero, bueno, ya. Gracias. Segunda vez. Fuerte. Jeremías 13:23. ¿Puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Así vosotros, ¿podréis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal? Hace 13 años atrás, 14 años atrás, este versículo fue el que más me ayudó a entender este tema. Ah, claro. El problema es que no podemos ser algo que no somos. No podemos ser un perro vegetariano. ¿Entendemos eso? El leopardo no puede cambiar sus manchas. Entonces, ¿cuál es la única salvación? Si el problema es que soy y no puedo ser otra cosa, Dios tiene que hacerme. Si lo único que se salva son elefantes y yo soy un leopardo, yo no puedo volverme un elefante, pero Dios puede. Y por eso hay algo que se llama nacer de nuevo y ser una nueva criatura y ser regenerado, porque es un milagro, y por eso es que el milagro de salvación es esencial para ser salvo. ¿Por qué? Porque yo no puedo dejar de ser lo que soy, pero Dios puede hacer un milagro y cambiar mi corazón. Y ya pasar de ser un pecador, un ser pecador tomando decisiones pecaminosas, a un redimido, que Pablo les llama santos. Santos, ustedes son santos. Que luchan con el pecado, que esperamos nuestra glorificación, pero en su identidad son santos porque tienen un corazón nuevo, son una nueva criatura. ¿Entendemos? Marcos. Al final resumí esto, pienso que esto
Ujú, Y ahorita que dijiste tú que Dios puede hacer todo, ujú, como que estoy captando mejor, porque a veces cuando me pongo a estudiar un poquito lo que es el calvinismo, ujú, que los nombres no me importan, yo ujú. me pongo en la Biblia, ¿no? Claro, Pero sí como que los dos tienen cierto sentido claro. y a veces me confunde uno y el otro, un rato estoy a este lado, después me paso al otro lado, Ujú. después quedo en medio y así. Así es, así es. Entonces, el asunto es este. Por eso, al final, el instinto reformado es, vamos a quedarnos con la descripción bíblica. Aunque no lo podemos entender 100%, Dios nos ha dicho que es así. Es el misterio del compatibilismo de la libertad humana. Es compatible con Dios, ¿ya? No sabemos exactamente todos los detalles, pero Dios lo ha revelado así. Voy a terminar diciendo esto. Esto del ser. El ser determina nuestras decisiones. Dios es perfectamente bueno. Es un ser perfectamente bueno. Y por eso Dios hace el bien. Salmo 119, versículo 68. Dios es bueno y hace el bien. Adán fue creado inocente, pero no fue creado incorruptible. Inocente. Y él podía decidir hacer el bien o el mal. Y decidió hacer el mal y se corrompió. Era corruptible y se corrompió. Sin embargo, la humanidad caída desde Adán en pecado, nacemos pecadores, nacemos corruptos. Somos seres corruptos. Y por eso estamos esclavizados al pecado. Tendemos siempre hacia el mal. Somos como los perros que van siempre, me gusta la carne, no la ensalada. Es nuestra naturaleza. Somos seres corruptos. Y en ese sentido, no podemos tomar decisiones que nos lleven hacia el bien. Hay algo muy profundo que solo se los voy a mencionar y voy a pasar porque no es el tema de hoy. Pero debemos entender esto acerca de las decisiones de los pecadores, de todos los pecadores en el mundo. El rechazo del bien es incremental en la medida en que el bien es más puro. Si un pecador conoce al Dios verdadero de la Biblia en su forma más pura y buena, lo va a rechazar con su odio más fuerte. Mientras el bien es revelado de manera más pura, el rechazo del ser pecaminoso es peor. Sin embargo, no todo es expresado en el mismo nivel de pureza de Dios. ¿Por qué? Porque todavía queda en toda la creación parte de la bondad de Dios. Todo lo que nos causa placer, el comer, ahorita vamos a comer, ¿verdad? Eso es bueno y es parte de la expresión visible de la bondad de Dios que el pecador aún puede disfrutar, y por eso a veces nos confundimos y pensamos, hey, pero el pecador puede tomar decisiones buenas. ¿O no? Le gusta eso porque el grado de pureza de esa bondad es suficientemente pequeña como para ser tolerado por él. Pero si empieza a revelarse la bondad de Dios, no a través de ese sándwich, pero más y más acerca de su santidad y su justicia, va a rechazar a Dios. ¿Entendemos eso? Mientras más cercano a Dios está esa expresión de bondad, más rechazo va a ser el pecador. Y por eso un pecador puede venir y decir, me gustaron las canciones, hasta que escucha una canción bíblica. Me gustó el predicador, me motivó, hasta que escucha un predicador bíblico. Y dice, ese Dios no me gustó. Me dice que soy pecador. Mientras la expresión de la pureza y bondad de Dios es más fuerte, más rechazo del pecador. ¿Entendemos eso? Bueno. Sí. Por consecuencia, la salvación del hombre no puede depender de la libertad del hombre, porque el hombre siempre, voy a leer Romanos 3:11, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Siempre va a rechazar a Dios. Mientras más se revele Dios en su belleza, más va a rechazar el pecador.
Entonces la salvación debe estar basada en la misericordia de Dios, en su gracia soberana, en su elección bondadosa de decidir salvar a los pecadores redimidos. Muy bien. Vamos a terminar con el tercer punto, que es: creemos que la libertad humana existe de manera compatible con el gobierno soberano de Dios. Y aquí es donde entramos en las pequeñas expresiones de los misterios de los que Marcos hablaba. Que uno dice, wow, esto es confuso. ¿Por qué? Porque empezamos a ver cómo Dios existe compatiblemente con la libertad humana. Y aquí tengo esta frase para resumir esto, ¿ok? Esta pequeña frase. La Biblia enseña que la libertad humana opera en una realidad subordinada a la infinita esfera de la soberanía de Dios que gobierna todas las cosas. Esa es la frase. La libertad humana se mueve, pero como un pez que nada en el mar. ¿Entendemos eso? No es como dos peces nadando. A ver quién afecta a quién. Es que Dios va a afectar mi voluntad o porque... que eso es lo que muchas veces creen. Si Dios se metiera en mi voluntad, entonces va a chocar conmigo porque somos dos peces nadando. No, no, no. Es la realidad entre un pez nadando y el mar completo. Son dos formas de existencia muy diferentes. Muy diferentes. La forma en la que la soberanía de Dios abarca todas las cosas y la forma en que tomamos decisiones se relacionan de una manera que los teólogos llaman asimétrica, que no es lo mismo. Salmo 139 dice: tus ojos vieron mi embrión, en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de estos. Dios ya había determinado todo. Vamos a ver algunos ejemplos, hermanos, ejemplos bíblicos de cómo esta coexistencia entre la soberanía de Dios y la libertad humana se relaciona. Primero, voy a ir rápido porque ya se me acaba el tiempo. Primero, Dios enseña que en la Biblia que Él gobierna todas las cosas e incluso las decisiones libres de los seres humanos no escapan de su gobierno. Proverbios, y le puse versículo a todo, ¿ok? Proverbios 21:1. Como canales en agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Dios tiene su mano y ahí está el corazón del rey y las decisiones que Él toma. Amén. Segundo, Dios, ¿hay algo que comentar acá? ¿No? Dios enseña que el obrar de su gracia soberana en las decisiones del hombre es compatible con la responsabilidad humana. Otra vez. 1 Corintios 15:10, Pablo dice: yo he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, en mí. ¿Entendemos? Es como existen las dos. Mi esfuerzo, mi trabajo, dice Pablo, pero fue la gracia de Dios en mí. Existen estas dos cosas. Tercer ejemplo, perdón que vaya tan rápido, quisiera ir más lento, pero ya se me acabó. Dios enseña que está obrando en la voluntad de todos los hombres con una gracia restringente que no les permite expresar su maldad y pecaminosidad. Sin embargo, por falta de arrepentimiento, Dios puede quitar su gracia restringente y entregar al hombre a la expresión de sus propios deseos pecaminosos. Esto es lo que pasa en Romanos 1, cuando dice: cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una corruptible, ¿verdad?, de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la impureza de la lujuria de sus corazones. Dejó de retener su maldad y los entregó. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios, en general, restringe la maldad de todos los seres humanos y a veces puede entregarlos a sus concupiscencias como un juicio. Siguiente. Perdón que vaya tan rápido otra vez. Dios enseña que Él está gobernando todas las cosas soberanamente, incluso en medio de las decisiones pecaminosas, libres y responsables de los seres humanos. Génesis 5:20 es un buen ejemplo en la historia de José y sus hermanos. Esos hermanos hicieron una gran injusticia, vendieron a José, un hombre inocente, como un esclavo y lo dañaron gravemente. Y al final, en la historia, ¿qué dice José? Le voy a leer una traducción literal. Dice: en cuanto ustedes idearon contra mí el mal,
Dios lo ideó para bien. Ese es Génesis 50:20. Sí, Génesis 50:20. Ustedes lo pensaron para mal, Él lo pensó para bien. Ustedes lo planearon para mal, Él lo planeó para bien. Estas dos cosas coexistieron juntas. ¿Para qué? Para mantener a un gran pueblo con vida, porque José multiplicó la comida y no murieron en una gran hambruna que hubo, ¿verdad? Y de ahí, ¿qué pasó? El pueblo se multiplicó suficientemente para que fueran miles los que fueron a la tierra prometida, porque no eran suficientes para ir a conquistar una tierra prometida. Todos los planes de Dios se están cumpliendo. Amén. E Isaías 55 dice, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ¿no? O sea, en fin. Vamos a terminar Voy a terminar con las conclusiones prácticas. Voy a pasar por alto estas últimas cosas. Vamos a ver nuestra conclusión práctica. Nuestro entendimiento bíblico de la libertad humana debe llevarnos a 3 cosas. Yo quiero que se vayan desafiados a hacer 3 cosas. Primero, orar por su propia santificación. Hermanos, esto nos da una nueva esperanza. Hoy hemos entendido cómo la Biblia habla de nuestra libertad. ¿Y qué quiere decir eso? Sabemos hoy, hemos aprendido hoy, que Dios sí gobierna nuestra libertad, que Dios sí puede entrometerse, como quien dice. ¿Y qué quiere decir eso? Que sabiendo que nuestra voluntad puede ser ayudada por Dios, entonces podemos orar, ayúdame, santifícame. ¿Entendemos eso? Salmo 51, miren lo que dice, este versículo siempre se me ha quedado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Algunas traducciones le ponen sosténme con un espíritu de obediencia. Y ahora yo entiendo, Señor, yo voy a orar todos los días. Amén. Oren todos los días. Señor, ayúdame porque yo sé que tú puedes ayudar mi voluntad a ser santificada, a crecer en madurez, a tomar mejores decisiones, a vencer pecados, a vencer adicciones, porque su gracia puede afectar mi voluntad. Amén. Gloria a Dios. Si esto no fuera verdad, ¿para qué vamos a orar? Dios no puede hacer nada. Dios no puede meterse con nosotros. Queda todo en nosotros. Y otra vez repito, 1 Corintios 15:10, dice Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es decir, señores, dice Pablo, la gracia de Dios me ha transformado de tal manera y me ha ayudado que yo he trabajado más que todos los apóstoles. Oremos. Oremos que Dios ayude, nos santifique y ayude nuestra voluntad a crecer. Que Él, usando el lenguaje del salmista, nos sostenga con un espíritu de obediencia. Amén. Segundo, ora por la salvación de los perdidos y confiar en que Dios puede salvar a los peores pecadores. Hay una conversación entre los discípulos y Jesús que está ahí en Mateo 19:25, que me gusta el lenguaje que se usa aquí, porque cuando dice que Dios gobierna todas las cosas, ¿verdad? Y Dios elige para la salvación, uno puede reaccionar como los discípulos reaccionaron acá y dijeron esto. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro, así como Marcos, y decían, entonces, ¿quién puede salvarse? Pero Jesús, mirando a los ojos, dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Si solo los elefantes se salvan y somos leopardos, entonces ¿quién puede salvarse? Si nuestra condición es que somos seres corruptos y elegimos siempre el mal y no buscamos a Dios, pero para ser salvos tenemos que buscar a Dios, tenemos que creer en Dios, ¿quién puede salvarse? Para el hombre es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. Entonces podemos orar. ¿Cómo? Claro, pero el punto es este. Si Dios va a regenerar, si Dios va a traer su gracia para salvar,
Oremos. Oremos, porque es Dios el que lo va a hacer. Y Dios dice que escucha nuestras oraciones. Señor, sálvalo. Señor, voy a buscar, orar cada día por mi hijo perdido, por mi madre perdida, por lo que sea. ¿Por qué? Porque yo sé que tú puedes hacerlo. Porque he entendido cómo funciona esto de la libertad y la soberanía de Dios. Y he aprendido, tú puedes salvarlo. Y por último, esfuérzate en invertir esfuerzo y trabajo en madurar quién eres. ¿Has aprendido cómo funcionan tus decisiones? Enfócate en quién eres, el corazón. Y eso va a moldear tus deseos y va a cambiar las decisiones que tomas. Hemos aprendido eso hoy también, ¿no? en el dibujo. Entonces enfócate, el dibujo de los 3 círculos. Enfócate entonces en desarrollar tu carácter, tu corazón, tu ser. Y todo lo demás va a seguir. Enfócate, no en las cosas exteriores, pero en quién eres. Que tú seas alguien humilde, manso, sabio, en fin, tu carácter. Y eso va a transformar de la imagen de Cristo. Vamos a orar y terminamos y podemos ir a comer. Voy a orar por los alimentos también. ¿Okay? Señor, gracias por esta clase, por enseñarnos acerca de este tema tan profundo, por verlo en la Biblia también y ver cómo puede edificar nuestras vidas. Te pido, Señor, que nos hagas una iglesia que ora más, que confía más en tu soberanía, en tu poder, porque tú puedes hacerlo todo y tú gobiernas sobre todo, Señor. Y también te doy gracias por los alimentos y las personas que han contribuido y anima a más personas a registrarse y ponerse en la lista para traer alimentos y seguir teniendo este tiempo tan edificante juntos. En el nombre de Jesús. Amén.